¿Qué le parece? ¿Qué le parece? En muchas ocasiones, gran parte de nuestra educación está dictada por estas condiciones. Vamos rápidamente con el resumen del México en rojo. Nos vamos a ir hasta Tapachula, donde en una riña dentro de una familia, pues un cubano es asesinado a puñaladas. Un tren impacta doble remolque en un tráiler y provoca volcadura en Altamira. Aquí, ¿cómo le diríamos? No se descarriló, no chocó, nomás impactó. Ok. Encuentran a dos hombres ejecutados junto al río Marichis en León. En la avenida México de Querétaro, un vehículo pierde el control y se impacta contra un poste. En Ecatepec encuentran a un hombre muerto dentro de un auto. Este es el México que toca hoy. Riña entre primos terminó en tragedia en la colonia San Agustín Tapachula, donde un hombre de nacionalidad cubana murió tras ser apuñalado presuntamente durante una discusión familiar. De acuerdo con los primeros reportes, Luis Ángel N., de 31 años, relató a las autoridades que convivía con otros dos de sus primos en un domicilio, donde presuntamente ingerían bebidas alcohólicas. En un momento, Alejandro N. habría iniciado una discusión que escaló hasta tomar un cuchillo y atacar en repetidas ocasiones a Leonel N., de 27 años, causándole heridas en el pecho. Familiares trasladaron al lesionado al Hospital de la Cruz Roja Mexicana en Tapachula. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones. Un tractocamión con doble remolque protagonizó un aparatoso accidente en el acceso a la planta Petrocel, en Altamira, luego de que un tren impactara la última plataforma de la unidad, la desprendiera y la volcara sobre las vías férreas, ocasionando importantes daños materiales y afectaciones temporales a la circulación en este importante punto del corredor industrial. De manera preliminar, el operador del tractocamión explicó que se detuvo detrás de otra unidad de doble remolque sin calcular la longitud total de su vehículo, lo que provocó que la última plataforma permaneciera invadiendo las vías del ferrocarril. Los cuerpos sin vida de dos hombres con heridas de bala fueron localizados la mañana del jueves a un costado del río Marichis, a aproximadamente 250 metros del edificio de la Central de Policía Poniente, en la colonia San José de las Piletas. Las autoridades comenzaron a realizar un patrullaje en las inmediaciones del río Mariachis, luego del reporte de dos cadáveres con lesiones de bala. Fue cerca de las 9:35 de la mañana cuando los preventivos confirmaron el hallazgo. Los cuerpos se encontraban cerca de la calle Real de Mariches, muy cerca de la Universidad del Valle de Atemajac, solo a unos metros de Cepol Poniente y cerca del Boulevard Juan Alonso de Torres. En el lugar se pudo conocer que se trató de dos hombres, los cuales no han sido identificados, los mismos que aparentaban una edad de entre 30 y 40 años. Un aparatoso percance se presentó en el momento que el conductor de un carro perdió el control e impactó contra un poste. El carro quedó bloqueando la circulación en la Avenida México con dirección a la carretera 57, en el nuevo parque industrial en la zona oriente de San Juan del Río. Se trató de un carro color rojo, mismo que era guiado con dirección hacia el sur sobre la citada vialidad. Por razones que no fueron especificadas, el conductor perdió el control y se subió al camellón. El brutal impacto fue lo que detuvo al carro, que presentó daños de consideración en el frente del lado izquierdo. El conductor se bajó como pudo y quedó tendido en el suelo. Algunas personas que iban por la zona se acercaron para ayudarlo y pedir el apoyo correspondiente de una ambulancia. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado muerto dentro de un automóvil en Ecatepec, con al menos 7 balazos. Las autoridades investigan un posible móvil de venganza, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables. El cadáver de este sujeto, hasta el momento desconocido, fue encontrado en el interior de un automóvil de color vino, abandonado en la esquina de las avenidas Miguel Hidalgo y Simón Bolívar, en el fraccionamiento Las Américas, en este municipio. Bien, tengo rápidamente la visita de Arturo Ismael Ibarra Dávalos, nuestro abogado laboral, y que el día de hoy
está con nosotros. Arturo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Porque luego al rato vas a platicar de las bebidas espirituosas. Ah, sí. Pero ahorita, ¿de qué me platicas? Sí, gracias. Con el gusto de saludarles como todos los viernes. Fíjate que a partir pues de la reforma del 19 que entró en vigor en el 22 aquí en Michoacán sobre la Ley Federal del Trabajo, se crearon los juzgados laborales que ya dependen del Poder Judicial, porque las juntas de conciliación, como reminiscencia, dependían del Poder Ejecutivo, que de acuerdo a nuestra legislación ya no existen, pero siguen existiendo porque están sacando todo el rezago de todo el tiempo que duraron en funcionamiento y que todavía tienen mucho trabajo y que quién sabe cuándo vaya a terminar, porque eso fue, como lo hemos dicho aquí muchas veces, un error del legislador de que no puso fecha final para concluir todos los asuntos. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que el día de hoy quiero abordar aquí con ustedes es el tema de que la reforma fue muy buena, muy ambiciosa, el procedimiento es distinto, se busca mucho la conciliación entre las partes, pero aquí, por lo menos aquí en Michoacán, como es un sistema electrónico donde ya es cero papel, ya los expedientes ya no son como las viejas usanza, que uno iba a los juzgados y checabas el expediente físico, no, ahora todo es electrónico y las promociones también así se presentan. Pero si alguien quiere ir a presentar una demanda ante la oficialidad de partes, como normalmente se hace ante el buzón de entrega, recepción de los asuntos, tienes que ir con la idea de que vas a durar por lo menos media mañana ahí. No es como en las juntas de conciliación y arbitraje que llevaban las demandas y te sellaban y ya, en 5 minutos te salías del recinto de las juntas. No, acá, como todo lo tienen que escanear, y hay veces que llevas muchos documentos, sobre todo para correrle traslado a las partes, a los demandados, a las diferentes denominaciones que pueda tener una empresa, aunque sea el mismo domicilio, pero puede tener diferentes denominaciones, porque puedes tú demandar a Juan Pérez y a la empresa La Mora Azul, pero también a quien resulte responsable, propietario o usufructuario de esa fuente laboral con un domicilio determinado, pues tienes que correr traslado a todos, porque a lo mejor nada más tienes vistos a la persona moral o a las personas físicas, pero no así a quien realmente sea el propietario. A lo mejor no lo desconoces, o bien quién es el usufructuario de esa fuente de trabajo, quien resulte pues responsable de ella, entonces le tiene que correr traslado, y por lo mismo pues son demasiados documentos a veces, de tal manera que puedes durar ahí en el recinto judicial hasta más de 3 horas, amigo. Es algo que como que no se previó, o que todavía es parte del mismo andamiaje que tiene la autoridad laboral, que está pues de alguna manera, por decirlo de alguna manera, con un ensayo error, ¿no? Que en lo que las cosas se van dando, pues él tiene que ver cuál es el procedimiento administrativo que tiene que seguir para que sea lo más fácil, lo más asequible, lo más pronto, lo más expedito, lo que no daña a ninguna de las partes, ¿no? Por lo que concierne a las audiencias, pues sí, estas se han estado dando muy bien. La audiencia preliminar, que es donde se depura el procedimiento y donde el juez admite las pruebas, o la audiencia de juicio, que es donde se desahogan las pruebas con sus respectivas intervenciones de alegatos, etcétera. Estamos hablando de que un procedimiento laboral aquí en Michoacán dura por lo menos unos 6 meses, a gran tiempo, pudiera ser hasta incluso menor el tiempo. Pero a diferencia de las juntas de conciliación y arbitraje, que duraban a veces los asuntos hasta 10 años, así que ya si algo se está resolviendo en 6 meses, pues es muy bondadoso, muy bueno, y enhorabuena por eso, por esta situación y por esta reforma que se ha implementado aquí en Michoacán de la mejor manera. Pero sí quiero yo poner ante la vista de todas y todos ustedes, sobre todo del Poder Judicial, esta situación que para mi punto de vista debe de revisarse. Sobre todo, mira, si tú presentas un escrito,
ante los juzgados laborales, una demanda, donde lleva nexos, y por alguna razón te la rechazan y tienes que volverla a presentar. En muchas ocasiones se queda lo que ya habías presentado y no lo nuevo, porque el sistema, me decía ahí uno de los colaboradores de esa área, que arrastra lo anterior en lugar de fijarse en lo nuevo. Esa es una. Y dos, ese mismo colaborador, ese mismo personal que está ya adscrito a esa oficina de oficialidad de partes, a la hora de dar de alta los documentos al sistema electrónico, no puede visualizar completamente el documento que sube ante ese sistema electrónico, y eso trae como consecuencia que a veces pueda haber error en esa recepción. Así que yo les pido a todos los litigantes que tengan mucho cuidado con eso y que pidan que sí se vea qué es lo que se subió al sistema para evitar rechazos de algún documento, porque ese es el error de lo electrónico, que tiene como una memoria interna que absorbe lo que ya se presentó y sigue con esa como un testigo pues falso. Ese es el problema de lo electrónico. Ya se pueden presentar también desde tus oficinas los documentos, pero esto sucede cuando tú lo quieres hacer desde ese portal de ahí mismo. Así que esa es la única situación que yo he estado viendo compleja, Rafael, y aquí la pongo en consideración porque sí es bueno que se diga, pues para que sirva el comentario de la posibilidad de que lo puedan revisar y lo puedan resolver de la mejor manera, que pueda hacer una recepción más cómoda, o hacer algún sistema más adecuado, no sé, porque ¿qué va a pasar ahí? Si se presentan al mismo tiempo 20 personas, ¿cómo le van a hacer para recibir tanto documento una sola persona? Si una sola persona dura hasta 2-3 horas, imagínate, si llegan al mismo tiempo 20, pues se va a colapsar el sistema. No, es que lo que yo estoy viendo es que no hay estructuras muy definidas para trabajar, como que tenemos un problemita que se llama distribución de tareas y capacidades. Exacto, que ese es el problema del que adolece principalmente la Junta y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya lo hemos dicho aquí. Pero bueno, ahí está la reflexión, muy atenta, bueno, muy cumplida. Oye, el día de hoy tuviste tu calumnia de laborismo, el de las bebidas espirituosas, esta sección tan gustada que se llama Viernes de Cantina. A ver, ilústrame, ilumíname, maestro, ¿qué onda con las bebidas espirituosas? Sí, se llaman bebidas espirituosas porque se consideraba ancestralmente que tenía efectos mágicos, y entonces la palabra espirituosa viene de espíritu precisamente, que espíritus, que significa aliento. Entonces se creía, acuérdense que aquí hemos hablado de que hay muchas bebidas que ahora las degustamos como licores, pero que en un principio eran aquellas bebidas, brebajes que se hacían, o bebedizos, que eran para curar, y no nada más curaciones físicas, a veces hasta del alma. De ahí viene la palabra espirituoso. Y O sea, ¿tú crees que en algún momento dado el tequila, el mezcal, vodka y la ginebra fueron medicamentos? En algunos momentos sí, sobre todo cuando se hacen con cóctel, cuando se hacen con Oye, con razón. Con razón nos lleva. Ahora caigo. Que estamos para el alma. Me estoy purificando. Así es. Oye, qué bien. Sí, bueno. Sobre todo, por ejemplo, el mojito tuvo raíces espirituosas. Ahora se consume así con ron y con destilado pues de caña y la famosa hierba esta que le ponemos, ¿no?, al mojito. Ay, que se me fue la palabra de la hierba que le usamos al mojito. Pues creo que es hierbabuena. La hierbabuena. Que la hierbabuena pues es una que tienes para cuestiones estomacales. Pero ¿sabes cuál es el tema del mojito? A mí me encanta. Ron lleva azúcar. Sí, ese es el problema. Yo no sé si haya Light o suplemento de azúcar se le pueda poner, o como sepa si le pongo Splenda o algo así, pero... Pues pruébalo. Probar, ¿verdad? Porque lo ideal es el azúcar, no es tanto pues, el jarabe. Lo ideal y es el azúcar, la que le llaman allá en Cuba, la azúcar prieta. O sea, el azúcar morena. Ajá. Exactamente. Así es. Bueno, abogado, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario.
Gracias, es Arturo Ismael Ibarra Dávalos hablándonos precisamente de los viernes de cantina.